Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, 5 de la tarde, qué palo es noticia por aquí por Bonita Radio. Soy Carmen Enita Acevedo y esta tarde vamos a tener una entrevista que me parece importante para el momento en que estamos en Puerto Rico, si hay o no propuestas de desarrollo económico, con relación a un mercado que ha sido en el pasado punta de lanza del desarrollo económico en Puerto Rico, y estamos hablando de la industria farmacéutica, que en algún momento se colocó como esa fuente de trabajo para muchos puertorriqueños profesionales, pero para muchos obreros diestros y no diestros que hicieron una vida en la farmacéutica. Y para eso voy a hablar con Eric Santiago Justiniano, quien ha sido una persona que ha estado muchos años en esa industria, pero sobre todo en un momento dado en esta administración llegó a ser el director ejecutivo de Pritco. Y con él quiero abundar sobre todo su experiencia, el momento en que estamos, los retos de esa industria en Puerto Rico, lo que le parece importante que debe hacer no solamente el gobierno, las universidades en Puerto Rico, lo que deben hacer aquellos centros de conocimiento que pueden ser definitivamente caldo de cultivo para esa gente que puede emplearse en esa industria que todo y mucha gente piensa que debería ser otra vez ese proyecto importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. Así es que le damos la bienvenida a Eric Santiago Justiniano. Saludos y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo y con todos tus radioescuchas, tus admiradores de YouTube, etc. Gracias, un placer muchas gracias. estar contigo. Gracias. Bueno, usted sabe que yo lo llamé y busqué su teléfono hasta por debajo de las piedras, porque así me catalogo cuando digo yo tengo que conseguir a Eric Santiago, porque lo escuché, nunca lo había entrevistado antes. Yo sabía obviamente y manejé de alguna manera la información de que usted fue el designado a Pritco inicialmente. Yo quisiera que usted nos dijera con algunos puntos específicos la experiencia que usted ha tenido en la farmacéutica, que usted, hablando con usted, me nombra a Baxter, que estuvo muchos años en Baxter, que es una de esas farmacéuticas precisamente que vivió la época de oro de las farmacéuticas en Puerto Rico, sobre todo en el área de Carolina, que conozco muy bien porque me crié allí y lo compartí con usted inicialmente, con un padre que viene de esa industria precisamente bien cercano a donde estaba Baxter, Leatherle, Park Davis, Wyatt, etc. Yo entiendo, usted estudió en la Universidad Interamericana en San Germán, tiene una maestría de allí, se formó entonces en la universidad pública privada en Puerto Rico, y de ahí empezó a tener una experiencia con esa industria. Definitivamente eran los años de oro. Sabemos lo que pasó, 936, hubo un proyecto específico
del partido de gobierno que en efecto está ahora, de eliminar lo que fue la sección 936, y aquí estamos. De esa experiencia, usted me narra que tuvo una experiencia en planificación y estrategia. Y yo pensaría que no solamente los que están en esa industria en Puerto Rico o en el mundo deberían estar en esa etapa de planificación estratégica con relación a crecer o instalarse en Puerto Rico en relación a sus proyectos de esa industria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál fue la experiencia y por qué eso es importante para el momento en que estamos? Pues mira, yo recibo con mucha alegría el anuncio más reciente de Eli Lilly de querer expandir, crecer en Puerto Rico. Recibí con mucho optimismo son excelentes noticias. A eso le sumamos lo que Cooper Vision se ha estado comprometiendo por hacer en Puerto Rico y que lo están haciendo. Porque a veces mencionamos como que las empresas se están comprometiendo y no ocurre. Oye, sí, está ocurriendo. Stryker, justo yo comenzando en Pritco, que pudimos por fin concluir el alquiler de la planta en Humacao. Así que con mucha honestidad y mucha sinceridad, pues sí, hay empresas que están mirando a Puerto Rico como un baluarte para crecer. No como era antes. Antes, tú en cualquier sector, fuera electrónica, industria de la aguja o textiles, textiles simples, textiles complejos, contratos militares, pharma, medical devices, la opción número 1 era Puerto Rico. Por muchas razones. Existía la sección 936, existe aún, pero existía bien agresivamente la Universidad de Puerto Rico con ambos recintos principales. La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, o el recinto de Río Piedras, recinto de Mayagüez, nutriendo a todo este caudal de profesionales. Y tenemos que ser bien honestos, porque esto yo lo viví, de conocer y saber de múltiples jóvenes que simplemente se graduaban y se iban para los Estados Unidos por las ofertas tan extraordinarias que recibían. Y por eso conocemos muchos profesionales que trabajaron en NASA. Y nos sentíamos y nos sentimos muy orgullosos de esas experiencias, tanto con el gobierno federal como con la empresa privada. Hoy Puerto Rico tiene otra perspectiva. Puerto Rico compite en ciertos nichos. Y ahí es donde entra el tema de cómo la universidad, que es parte del tema que queremos abordar, de cómo la universidad nos ayuda a mantener nichos y cómo las empresas se establecen en Puerto Rico y nosotros los profesionales tenemos que asegurar que dichos nichos se mantienen en Puerto Rico. Veamos. En la industria farmacéutica, un nicho que es indiscutible es la calidad del agua en aquellas áreas donde no hay un superfondo. Y el aspecto ambiental es inmenso, extremadamente evaluable para tú decidir si te estableces en un lugar o no. Así que aquellas áreas, aquellas localizaciones, bendito, de donde yo soy, de San Germán, que hay un superfondo que afecta al pueblo de San Germán, pues sabemos y conocemos que empresas que requieran agua o que simplemente haya condiciones ambientales que no permitan emitir un permiso de uso de dichas facilidades, pues no va a haber un impacto industrial allí, punto. Claro. Pero entonces tienes luego áreas como en Aguadilla, tienes Carolina, que te había mencionado. De posibilidades que hay en la geografía, pues tenemos, y en el sur de Puerto Rico también tenemos lugares espectaculares para el desarrollo y crecimiento de empresas, pero son lugares ya identificados.
bajo el plan de uso de terrenos como terrenos industriales, porque yo reconozco que hay una preocupación general de estar sembrando mucho cemento y varilla y no sembrando comida. Y eso tiene que haber un balance, tiene que haber una efectividad que nos permita velar por la industria, pero velar por la seguridad alimentaria. De nuestro pueblo, seguro. Gerentes que estén en fábricas, que es tu pregunta. Te he dicho un montón de cosas y no te he contestado la pregunta. Está bien. Gente que esté hoy a nivel corporativo, boricuas, que estén en esas posiciones, yo sé que tienen una responsabilidad bien grande, porque eso yo lo viví, de cómo tú alas para Puerto Rico, pero que no te lo cuestionen. Claro. Que alas para Puerto Rico y no es un ejercicio de futilidad, sino que es un ejercicio honesto, íntegro, de cómo llegar, de cómo añadir plusvalía al país. Y estas personas deben estar haciendo la gestión como lo han hecho ejecutivos de bien alta jerarquía en las empresas que han hecho anuncios recientemente. A mí me parece interesante cuando usted dice, o vamos a aquel momento, de por muchos factores, Puerto Rico, además de esos nichos, es un lugar donde esas industrias podrían restablecerse o ampliar las que están ya en Puerto Rico. Y yo quisiera que me mencionara por lo menos 3. Y sobre todo, si en efecto uno de esos factores es el asunto empleomanía, por más allá de la educación que Puerto Rico ha tenido y ha desarrollado en la escuela, en la industria, en la universidad pública y en la universidad privada, también tiene que ver con la idiosincrasia del trabajador y trabajadora puertorriqueña. Pues mira, te contestaré la pregunta de esta forma y es un poquito doloroso. En Hormigueros había una empresa que se llamaba Allergan y por las razones que fuera, ellos decidieron relocalizar o cerrar la planta de Hormigueros y mover esa producción al estado de Texas, a Waco, Texas específicamente. Todos los empleados que trabajan en esa fábrica son boricuas, todos. Ellos fueron para Waco. Ellos movieron la fábrica, más movieron a la gente para Texas. Entonces, ahí tú te preguntas, ¿pero en qué fallamos en Puerto Rico? Que teniendo el personal capacitado, adiestrado, con las experiencias y conocimientos para hacer esa producción, la empresa decidió regresar o establecerse en Texas y se llevaron a la empleomanía y reclutan de Puerto Rico. Y allá en Waco, Texas, han establecido una comunidad boricua en esa empresa. Entonces, tú tienes que profundizar en el tema de talento humano, del capital humano. Del capital, claro. Pues mira, o sea, es innegable las altas calificaciones, el alto nivel de competencia del boricua. Eso, y no es un comentario nacionalista. Nuestra Universidad de Puerto Rico en Mayagüez genera un caudal de ingenieros que es la envidia de toda la región. Hay gente que le encantaría tener por lo menos la mitad del tipo de ingeniero que nosotros graduamos. La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hace sus talleres de investigación y desarrolla ciencia, desarrolla conocimiento, desarrolla propiedad intelectual. Y eso es fundamental para crear las condiciones de desarrollo económico que necesita Puerto Rico. Pero no nos llamemos engaño. Hay 3 indicadores fundamentales que tenemos que observar para decir, mira, sí, Puerto Rico sigue en crecimiento, sigue en desarrollo económico. Porque a veces yo me pregunto de que hablamos mucho de desarrollo económico y tildar de que Puerto Rico no está desarrollado, como que me choca y te voy a explicar por qué. Ok. Nuestra gente vive más años en promedio que los Estados Unidos y muchos países de los que llamamos desarrollados. Y latinoamericanos también.
sobre todo. Seguro. Uh-huh. Nosotros tenemos una alta longevidad y ese es uno de los 3 factores del indicador de desarrollo humano que las Naciones Unidas miden. Segundo indicador, el nivel de alfabetización. Uh-huh. Allí pues pudiéramos tener una argumentación y un debate de cuál ha sido el rol del Estado, de la utilización adecuada de los recursos, por qué no se están dando las pruebas PISA. No tal cárcel. El haber hecho las declaraciones, quien haya llevado a error a la gobernadora a hablar, a hacer un anuncio sobre la economía de Puerto Rico comparado con Italia y Japón, no Es lo un hizo. error, es un error garrafal. Pero mira, claro. Yo entré a los detalles del informe. El informe ignora a las universidades de Japón. Colocan a Japón en el peor percentil de la academia postsecundaria. Es posible que eso se haya evaluado de esa forma. E ignora el informe de que en Puerto Rico las pruebas PISA no se están dando. Entonces, claro. Otro elemento. Nosotros, es verdad que debemos compararnos también con Indiana, Carolina del Norte, lo que está pasando en Texas, lo que pasa en Florida por la alta cantidad de boricuas ubicándose en Florida. O sea, yo quisiera que esa gente esté en Puerto Rico contribuyendo a que nosotros tengamos un mejor país acá en Puerto Rico, todos abrazados, pero no es así. Pues entonces hay que compararse contra ellos y contra República Dominicana, que no esté en el informe. Contra Costa Rica, que no esté en el informe. Contra Irlanda, contra Singapur. Cuando tú ves los resultados de Irlanda y Singapur, es sálvese el que pueda. Pues este tema de cómo la educación está impactando para crear capital humano es súper importante y tenemos que aceptar, si nosotros queremos tratar este tema con dignidad, empatía y responsabilidad, de que la Universidad de Puerto Rico está huérfana de auspiciadores del valor añadido que la universidad da al Estado de Puerto Rico, que da al país. La universidad tiene que tener nuestro apoyo solidario, pero tiene que ser un apoyo perdurable y un apoyo consistente. No puede ser una empatía superficial o circunstancial. Y eso es preocupante. Es preocupante porque cuando tú vas al sector de microprocesadores o semiconductores o el CHIPS Act, tú observas que la Universidad de Arizona State University, universidad estatal, no una universidad privada, Purdue, que era privada y la absorbió el sistema. Tú tienes universidades como University of North Carolina, Chapel Hill, universidad estatal, que tienen unas aportaciones brutales, espectaculares para el desarrollo económico de esos estados. Entonces, a mí me resulta contradictorio que nosotros estemos hablando de crear plusvalía, de tener un país con ciudadanos empoderados, que es uno de los carriles de propósito de lo que el secretario Manuel Sidre ayer nos presentó como marco de referencia para desarrollo económico del país, que reconoce que es importante que el puertorriqueño esté capacitado para absorber tecnología. Pues no, yo honestamente no veo. O sea, el debate más reciente es sobre carpinteros, electricistas y plomeros. A eso iba. O sea, usted me está hablando de no solamente la posición ideológica, por decirlo desde el contexto académico, de que la investigación y desarrollo es súper importante y la universidad ha cumplido con eso en otros momentos. De hecho, todavía cumple a pesar de todos los embates económicos que tiene de impacto la Universidad de Puerto Rico. Obviamente, todos los demás saberes, más allá de la investigación y el desarrollo, también tiene que tener la universidad y otra organización educativa en Puerto Rico para gestionar esos técnicos que manejan desde la cultura de esas industrias, toda esa otra parafernalia, si le podemos llamar de alguna manera.
Pero lo que nosotros estamos viendo ahora mismo no es un plan estratégico de la Universidad de Puerto Rico, por lo menos lo último que ha presentado Sayira Jordán como presidenta, que se dirija a eso. Es todo lo contrario, son carreras cortas. Es como si la universidad se fuera a convertir, la universidad del Estado. No es que no hagan falta todos los demás colegios técnicos, etcétera. Como que si se convirtiera en un colegio técnico, o como yo le puedo llamar en aquella época del 80 y del 90, en los Matasuiche College, que se convertían para absorber todo el asunto de las becas Pell. Así que hay que tener desfase. cuidado. Sí, totalmente de acuerdo contigo con lo que planteas, pero yo quiero no ser alarmista. Claro. Yo quiero plantearte los datos y uno vernos, o sea, Puerto Rico verse en el espejo de otras localizaciones. Oye, para mí es bien fácil hablar de la República Dominicana porque viví en la República Dominicana y he compartido con excelentes hermanos caribeños que tienen tantas necesidades como nosotros de echar para adelante al país, su familia y a sus hijos. Pero no nos equivoquemos. El presidente de la República Dominicana es graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es una universidad privada. Uh-huh. Los más altos ejecutivos de las empresas ubicadas en los mejores parques industriales de la República Dominicana son graduados de ingenieros del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y luego van a los Estados Unidos, obtienen una maestría y regresan a la República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está desarrollando sus profesionales, pero mi experiencia no es que haya una ventaja competitiva entre un graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad estatal, versus las universidades privadas, y el INTEC se diferencia bien grandemente. Si nosotros queremos realmente diferenciar a Puerto Rico, nosotros tenemos que ver a la universidad como en el estado de Texas se ve a Texas A&M, como en Arizona se ve a la Universidad del Estado de Arizona, como en California se ve a la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA. Son universidades de prestigio, son universidades que nos proveen profesionales altamente capacitados. Y entonces, ¿cómo la Universidad de Puerto Rico va a perder ese carácter, esa diferenciación, esa capacidad de proveer los profesionales que el país necesita, que Puerto Rico urge tener? Pues te hago un señalamiento. Hoy Puerto Rico le falta una estrategia de inteligencia artificial. No está PRITS con director ejecutivo, no hay una hoja de ruta de cómo se va a implementar la inteligencia artificial. Hace unos minutos yo estaba reunido con un dueño de un instituto privado que su estrategia es cómo proveer todo lo que la Universidad del Estado no está proveyendo. ¿En qué área? En inteligencia artificial. Entonces, eso nos tiene que llevar a la preocupación. Tiene que ser un cuestionamiento bien alto. Entonces, si el debate es que se necesitan trabajadores de cuello azul, personal no diestro, porque la construcción va a requerir tanto personal, yo honestamente me pregunto cómo un profesor universitario va a medir que un albañil está empañetando bien o mal. Claro. Y no quiero ser sarcástico, porque... Es que no es la función, es que no es la función de la Universidad del Estado. Volvemos, o sea, por eso es que yo siempre establezco la salvedad. Todos son importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico, pero cada uno de esos y esas se ubica donde pueda contribuir desde su capacidad, sobre todo desde su conocimiento, pero además desde lo que quiere. La Universidad del Estado nos forma para precisamente poder venir
desde esa investigación y desarrollo en todos los saberes, hasta finalmente llegar a compartir con el otro que técnicamente nos va a empujar y va a aportar en la industria. O sea, esas son las diferencias que yo me cuestiono. ¿Quién se las está planteando acá? Pero yo quiero seguir en el asunto de la universidad y usted veo que tiene en su hoja de vida una experiencia allí en la universidad, del recinto universitario en Mayagüez. Y precisamente yo quiero ubicar el tema de la no estabilidad energética que tiene Puerto Rico en este momento, después del huracán María y por tantas otras razones. Porque me parece importante que lo que estoy viendo de la industria farmacéutica más recientemente en Puerto Rico es que están invirtiendo porque obviamente saben que aquí pues todavía hay un proceso de rehabilitación de ese sistema y no se ha logrado completar. Totalmente. ¿A usted no le parece que eso es una limitación? ¿Le parece que es un reto, obviamente? Le pregunto, es un reto de la industria, pero que aparentemente están subsanando con las tecnologías, nuevas tecnologías y la energía renovable. Pero más importante, y por eso traigo a la universidad, es que precisamente la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tiene a los ingenieros que le han dicho al gobierno y a la clase política puertorriqueña cuál debe ser la hoja de ruta de la rehabilitación de ese sistema. Está allí en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ni siquiera lo hemos utilizado o lo ha utilizado el gobierno. Las comunidades, hay muchas de ellas que el trabajo se está haciendo en las comunidades, pero el gobierno no lo utiliza estando en la Universidad de Puerto Rico ahí con la sapienza y la capacidad intelectual de producir ese conocimiento y esas propuestas que pueden incidir precisamente en ese grupo de farmacéuticas y de grupo de trabajo de esa industria que quiere regresar a Puerto Rico y seguirse ampliando en Puerto Rico. Pues te comentaré. Es un mar de incertidumbre que tenemos que resolver. Y voy por partes. Número uno, a los profesores y estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, sea de Mayagüez, sea de Río Piedra, sea de los distintos recintos que existen hoy a través del país. Hay que darle los talleres, el espacio, no taller educativo, taller de trabajo. De trabajo. Ven, llega a la Autoridad de Energía Eléctrica, llega a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, llega al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ven, trabaja en la infraestructura del país en tu proceso de formación profesional. A eso se le llama internado. En otros países se le llama pasantías. En el colegio le llaman plan co-op. El nombre que se le quiera dar. Pero vamos a proveerle a estos jóvenes la oportunidad de tener 6 meses de experiencia profesional en las corporaciones públicas del Estado, porque hoy muchos de estos jóvenes a donde van es a Amgen, a Fresenius, Boston Scientific, Medtronic, a los sospechosos usuales, a las empresas grandes que los usan, se obtiene beneficio de ese conocimiento desarrollado en la universidad, pero es para los productos que estas empresas elaboran. No hay un efecto multiplicador para el beneficio del pueblo. Energía eléctrica, hay que resolver ese problema. El fiasco que ha habido en estos meses recientes con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado es imperdonable. Eso no tiene otra forma de caracterizarlo. El que nosotros, conociendo y sabiendo que más del 50% del agua que va por las tuberías de Puerto Rico no se factura, que eso es equivalente a tú ir a un kiosco y comprar 2 botellitas de agua, tomarte una y la otra botarla. Eso es lo que pasa con nuestro sistema. ¿Y qué recursos estamos colocando para atender esa crisis? Se ignora. Y eso no puede ser. Escuchar al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados plantear que su personal no está capacitado para trabajar con la autoridad, eso es totalmente inaceptable. Él como líder tiene que inspirar a su gente para que resuelvan los problemas. Pues cuando tú empieces a la cantidad de hoyos que tenemos en la carretera, ¿por qué tú ves otros lugares en los Estados Unidos que las temperaturas van de 100 y pico de grados en el verano
a menos 30, menos 40 grados en el invierno, y esas carreteras no tienen el mismo desastre que nosotros tenemos aquí. ¿O es que la corrupción es tal que ni el bitumul es capaz de poderse esparcir bien en las carreteras de Puerto Rico? Porque en cuestión de meses tienes cráteres por todos lados. A mí me indignaba escuchar a la pasada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuando le hacían entrevistas, plantear de que los problemas se estaban resolviendo, de que cada vez las carreteras estaban mucho mejor en Puerto Rico. Entonces, lo más triste es haber escuchado al exgobernador Pedro Pierluisi alegar que eso era así, de que las carreteras estaban bien. Pues entonces, cuando tú ves los problemas del país, inmediatamente te das cuenta de que ¿cómo es posible que estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico fueron adjuntas y le trajeron una solución real de calidad de vida, de solución energética a través de Casa Pueblo adjuntas? ¿Cómo es posible que hayan comunidades organizadas en la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña trayéndole soluciones energéticas a la región central de Puerto Rico? Pero y acá en la costa, donde hay empresas que cada vez están consumiendo menos de Luma, de Genera y de Prepa, ese costo fijo del sistema eléctrico, ¿quién lo va a pagar? Pues tú y yo, si no nos desconectamos también. Claro. Sí, y doña Juanita y don Pedro, que no tienen los recursos y las condiciones, oye, viven en un apartamentito acá abajo, no es que están allá arriba en el monte, no, acá en la costa, pero no hay las condiciones para que ellos puedan pagar una factura eléctrica al mes, ni de $100. Mira, mi hijo vive en Florida y él tiene el aire acondicionado prendido todo el día, 7/24, y paga $110 de electricidad. Yo por minutos durante el día y la noche, tú ni te imaginas la factura, una cosa horrible. Entonces, eso es recursos que estamos sacando de Puerto Rico que muy bien se pueden utilizar. Pero entonces, los estudiantes de economía de la Universidad de Puerto Rico no nos pudieran trazar la ruta hacia dónde debería ir el desarrollo económico del país. Pregunto ingenuamente. Pero también pregunto ingenuamente, los estudiantes de contabilidad de ambos recintos, principalmente el de Río Piedra, que lo reconocen que es un departamento de contabilidad de alto prestigio, estos jóvenes no podrían ayudarnos a analizar los sistemas de control interno que hay en el gobierno para evitar el fraude y la corrupción. Pues si queremos utilizar a la universidad adecuadamente y en vez de gastar miles de millones de dólares en contratos de servicios profesionales, pues a la Universidad de Puerto Rico le veríamos un valor inmesurable. Pero eso tiene un costo político. Porque sabemos que cuando le pagamos a la universidad, le transferimos fondos a la universidad, esas personas no participan en el proceso político que conocemos y que es la madre, la raíz de los problemas de corrupción que también tenemos. O sea, es un problema complejo. Claro. Yo no lo estoy minimizando, pero el gran problema que tenemos es no usar la Universidad de Puerto Rico y las universidades del país de la forma que deberíamos estarlo utilizando adecuadamente. Entonces, usted y yo estamos hablando en un momento en que llevamos 3 días escuchando y consumiendo la información de diferentes encuestas, sobre todo de una encuesta que más o menos es la que traza rutas entre año y año, y es la encuesta del Nuevo Día, que precisamente toca desde el punto de vista estadístico de cómo la gente se siente hoy con relación al gobierno. Sí. Y parecería que esto que usted está planteando exclusivamente con relación a la Universidad de Puerto Rico es lo que se debe estar mirando y analizando con esos números. Y me explico.
Si hoy nosotros tenemos a un 45% de una encuesta diciendo dentro del mismo partido que no está conforme con lo que está pasando en Puerto Rico, dentro del mismo partido, que tenemos que pensar que son personas que votaron por la actual gobernadora y por los actuales miembros de la legislatura. Eso quiere decir, ¿le parece a usted que esta conversación que nosotros estamos teniendo, ustedes del el punto de vista que lo plantea y en el contexto de una conversación amplia sobre desarrollo económico, querría decir entonces que lo que está pasando es que de la misma manera en que usted lo plantea, se lo está planteando la gente en la calle? Pues yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué. No tan solo en la calle. Tengo que ser bien cuidadoso con lo que te voy a plantear, porque aunque te voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón y con extrema honestidad, no quiero poner a nadie en un problema innecesario. Pero los más allegados al grupo que hoy administra el país tienen ante ellos un problema serio de un debate de si yo traigo personas que me sean extremadamente leales desde un punto de vista político versus que estén altamente cualificados para ejercer su función. Y eso, pues, la política pública que define la organización, pues establece cuál es el paso a seguir. Y tú me preguntarás, Santiago, le estás dando vueltas a un lechón que el carbón está apagado. Así que tú no me estás diciendo nada. Pues te voy a decir, te voy a confesar. Cuando yo estuve como director ejecutivo de la compañía de fomento industrial, yo pedí reclutar una persona, uno. Y esta persona que recluté era un joven que había llegado a vicepresidente de operaciones de una empresa que manejaba logística, distribución, reciclaje, comercio internacional, con unas destrezas de liderazgo y de comunicación por encima del promedio. Yo tenía y tengo absoluta confianza en él y lo veía a él muy capacitado para poder atender dos temas. El tema de la zona libre que PRITCO tiene, que no es otra cosa que la herramienta que tiene el pueblo de Puerto Rico para evitar que las tarifas de Donald Trump impacten terriblemente al país. Y para eso hay herramientas. Y eso hay que manejarlo adecuadamente. Claro. Y en adición, el joven era bilingüe. El joven estaba altamente calificado. Pues por las razones que sea, que yo estoy claro que tú entiendes lo que te quiero decir, no me permitieron reclutarlo. Entonces, eso no puede ser. Eso no podemos operar de esa forma. Si de la única forma que yo puedo tener personal a mi alrededor no es porque están altamente calificados, sino porque tienen una manera de ver el mundo muy constante y consecuente con un grupo político como tal, pues no vas a tener los mejores resultados. Para mí, ahí está la raíz del problema. Cuando tú no tienes los mejores cuadros, no tienes el mejor capital humano, no vas a tener los mejores resultados. Y ahí está el issue. ¿Y a usted le parece que el país le está dando la vuelta a eso, independientemente de lo que vaya a hacer políticamente con el voto dentro de 3 años? El país le está dando la vuelta a eso y hoy hay otra noticia relacionada con los dueños de restaurantes que están diciendo no podemos con la carga de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dios mío. O sea, pero
es increíble que las mismas personas que pidieron precisamente la intervención, y aquí voy a hablar de lo que fue una campaña política demonizando al otro exclusivamente porque supuestamente eran comunistas, etcétera, etcétera, que no es otra cosa que la propaganda. Sí. Entonces, esos mismos que hicieron aquellos anuncios y demonizaron y dijeron, están hoy pidiendo cacao en la legislatura. Sí, me estás hablando de lo que se llamó democracia es progreso. Es prosperidad. Es Exacto. prosperidad, perdón. Exacto. Sí. Estamos para hablar las cosas como son. Como son. Y estamos hablando de la demonización de la alianza. De la alianza. Y de la izquierda. Y Puerto Rico tiene que madurar, tiene que progresar, es cierto. Exacto. Pero yo también te digo eso. Sí. Se eligió a Mamdani como alcalde de Nueva York. Sí. Con una agenda demócrata socialista, Sí. así expresado, autoidentificado de esa forma, ¿no? Sí, él es claro, él es honesto en eso. ¿Verdad? Pues entonces, no nos llamemos a engaño de que si de aquí a 2 años y medio en la ciudad de Nueva York hay problemas, pues es un argumento a favor de. Pero si de aquí a 2 años y medio tú ves que la crisis de disponibilidad de inmuebles para que los jóvenes tengan casa puedan vivir, es una realidad. O sea, claro. Aquí en Puerto Rico se está hablando de un programa de darle unas ventajas financieras a los jóvenes para adquirir su primera residencia, pero no existen esas primeras residencias por las razones que no se han construido. O existen a $500,000 que no pueden acceder a ellas. Ah, bueno, ahí es que vamos. Ahí es que vamos. Porque tú construyes para el mercado, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí, pues, esos temas tenemos que decir, mira, esto no es capitalismo ni socialismo. Es que necesitamos casas de $100,000 como los abuelos o los papás de estos muchachos compraron. Que después adquieran valor es otra cosa. Pero es que para el pase inicial, mira, antes de entrar a la llamada, estaba hojeando Bloomberg, y en Bloomberg publica que está ocurriendo algo bien interesante en los Estados Unidos, y es que los constructores de vivienda están dándole beneficios de enseres eléctricos, no me des tanto de costo de la transacción, etcétera, y voy a asumir que el financiamiento va a estar al 1% y eso lo extrapolo al precio de tal forma que yo gano porque vendo más casas. No necesariamente gano porque las casas son más caras. ¿Por qué? Porque los intereses están matando las transacciones y los impuestos sobre la propiedad están matando las transacciones. En el caso de Puerto Rico, es cierto. O sea, nuestros jóvenes, aún ganándose $100,000 al año, no pueden accesar una casa de $1 millón en Dorado, ni $2 millones. Ni tampoco, porque esto es algo que hay que hablarlo inteligentemente. Y lo estaba hablando con Jay. Mire, el otro día yo viajé de San Sebastián a San Germán metiéndome por Moca, Las Marías, Maricao, y llegué acá a San Germán. La cantidad de residencias vacías que tú lo ves por el poco mantenimiento que han tenido esas propiedades en la carretera 108, 110, 106. Sí, pero ¿quién del área metropolitana se va a ir a vivir a Las Marías? ¿Quién del área metropolitana se va a ir a vivir a Corozal? ¿Quién del área metropolitana se va a ir a vivir a Aguas Buenas? Que pasé el otro día por Aguas Buenas. Pues mira, sí, hay quien lo hará. Que bajarán, creo que es la 156 o la 173 para bajar de Aguas Buenas a Caguas y de ahí le da por ahí para abajo. Sí, pero te lo hacen por un tiempo dado, pero después quiero vivir más cerca del trabajo. Quiero estar más cerca de las áreas de entretenimiento por los nenes. Quiero estar seguro de las escuelas, etcétera. No, el tema de las casas vacías o de las casas expropiar, eso hay que hablarlo con más diligencia, porque sí puede haber un inventario alto, pero está donde se necesita.
esté en los lugares correctos. Ponce, cuando tú visitas Ponce y ves el efecto de los terremotos, pues estas casas, Yauco, Guayanilla, Peñuela, esa región sur, ¿están las casas en buenas condiciones o hay que demoler y reconstruir? Pues de esto tenemos que hablar, claro, y ver cómo resolvemos ese reto. Yo te hablo bien apasionadamente del tema, porque mi hijo menor vive en Florida, voy a ser abuelo, ¿y cuándo yo voy a ver a ese nieto? Claro. Porque yo me quiero quedar en Puerto Rico. Yo quiero hacer mi vida, morir, tener mi vejez aquí, en mi islita, pero es bien retante que él y yo dialoguemos y me diga, viejo, es que aunque pago caro un apartamento, una casa es pagar el doble y no puedo. Claro. Es imposible. Y ese mismo problema que hay allá, lo estamos viviendo acá. Lo estamos viviendo acá. La falta de disponibilidad de vivienda. De vivienda. Santiago, yo le agradezco mucho esta conversación y espero que no sea la última. Yo creo que tenemos largo y tendido. Hay muchos temas y le agradezco mucho su disponibilidad, que haya estado presente en Bonita Radio. Tiene una audiencia muy grande, no solamente en Puerto Rico, sino también en la diáspora, en cualquier país del mundo. Tenemos gente hasta en Japón. Qué bueno. Y realmente es un tema que yo creo que a todos ellos les apasiona, precisamente por eso, porque muchos de los que están allá quieren regresar. Y esta va a ser una conversación interesante que podemos tener más tarde. Yo vivo en este momento pensando y le estoy dando mucho pensamiento a lo que me parece va a ser una diáspora a la inversa, sobre todo desde Estados Unidos a Puerto Rico. Y eso lo dejo por ahí y vamos a hablar de eso en otro momento. Gracias Seguro por estar. Sí. Bueno. Buen día. Éxito. Bye. A usted también. Gracias. Bueno. Gracias. Estamos hablando de una persona que estuvo en una posición que quizás era la posición que todos esperábamos que la tuviera el mejor estratega, la persona con las mejores cualificaciones, pero sobre todo que pudiera tener el equipo necesario para un proyecto que debió haber sido el proyecto más importante de muchas administraciones, pero en el momento en que estamos hablando de la administración presente. Nosotros vamos a hacer análisis de esta entrevista cuando obviamente ustedes tengan oportunidad de verla y compartirlo con ustedes como es siempre. Gracias por estar. Recuerden, compartan los contenidos, vayan a bonitasradio.net si pueden y donen a través de PayPal, tarjetas de crédito, Periodismo 21 en ATH Móvil, Bonitas Radio, y también pueden hacerlo en fundacionperiodismo21.com. Éxito y nos vemos a la próxima. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.